Germán, parece que las circunstancias históricas actuales, el cambio climático, el crecimiento de los regímenes dictatoriales, la guerra de Ucrania, superan al individuo, la acción individual. ¿Puede la literatura aportar algo? Tú me mencionaste Lazarillo de Tormes recientemente, una autobiografía publicada en el Siglo de Oro, y sus aportaciones a la sociedad de su época. ¿Podrías comentar este asunto? Claro. Hombre, ahora mismo, como tú estás sugiriendo, estamos como sobrepasados por la política, por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? La guerra, etcétera, el cambio climático, lo que has mencionado. Entonces da la impresión de que eso es lo único importante, que la literatura, bueno, ha quedado ahí así como si fuera un adorno, etcétera. Y de hecho hay comentaristas que así lo ven, ¿no? Pero yo creo que eso no es así. Yo creo que la literatura cumple un papel muy importante. Sobre todo si no nos referimos a la literatura de entretenimiento, que es lo que más se vende ahora. Claro, efectivamente, sí, es la literatura donde todo siempre termina bien, Eso. En fin, la gente acaba contenta porque el criminal va a la cárcel. Exacto. Sin embargo, piensa, por ejemplo, claro, en el Lazarillo de Tormes, que como sabes, para mí es un libro de referencia por muchas razones, pero sobre todo porque cuando yo lo estaba estudiando, tenía clase con Fernando Lázaro Carreter antes de irse a Estados Unidos. Tuvimos una clase sobre la picaresca y el Lazarillo, y otro cuando volvió de Estados Unidos porque había escrito su nuevo libro. Y claro, ¿qué es lo que había pasado? Pues que en Estados Unidos, como sabes, en nuestra universidad, en Austin, se había encontrado con el formalismo ruso. Entonces, su visión fue muy distinta. Ya no eran las fuentes del Lazarillo, el asno de oro de Apuleyo, sino cómo está el texto, la forma del texto, la construcción. Pero bueno, a lo que yo voy ahora, y es lo que a mí me importa, que es contestar a tu pregunta en concreto, es ¿qué aporta la literatura? Hombre, la literatura aporta muchas cosas, pero hay una que yo creo que los profesores de universidad y de instituto tienen que insistir en, al leer la gran literatura clásica, insistir en lo que aportan. Y mencionas el Lazarillo. Entonces, ¿qué es lo que aporta el Lazarillo? Aparte de todo eso que hemos dicho de fuentes, de formas, tal, ¿qué es lo que aporta? Que podemos nosotros entender que es un elemento humano que aporta, una verdad humana que aporta. Pues es muy sencillo. La novela, como dices, es una autobiografía, es decir, es la vida de Lázaro que nos explica de dónde ha nacido, su familia, los apuros que ha pasado, etc. Y lo encontramos ya de mayor, que es donde cuenta esa historia de su vida, su autobiografía nos la cuenta, y hay una parte que es importantísima para la literatura universal, que es cuando él dice: pero no me vengáis con chismes sobre si mi nuevo puesto, ¿verdad?, de pregonero, que voy por la ciudad haciendo el pregón de las cosas y tal, de lo que se vende, de lo que se compra y tal, se lo debo al arcipreste, porque el arcipreste, que es el que me ha nombrado, se acuesta con mi mujer, tiene relaciones con mi mujer. No me digáis eso, porque eso a mí me ofende, etc. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos el poder de la literatura. Pensar que estamos en el Siglo de Oro. Por eso el libro es anónimo, porque él no quería que se supiera quién era el autor que iba a proponer unos valores que iban en contra de los valores de la monarquía y de la religión, de los que tenían el mando, la batuta en la sociedad. ¿Cuál era? Pues que el hombre a veces en la vida no tiene
no tiene la posibilidad de ser como Jesucristo o como las mujeres como la Virgen María. Es decir, que la imagen de la religión es una imagen mítica, mientras que el hombre vive en la vida real y tiene que sobrevivir. Y tiene sus fallos. Y entonces tiene sus fallos. Claro. Entonces ahí es donde el Lazarillo aporta una novedad extraordinaria. Bueno, pues hoy en día tenemos que, cuando estudiamos la literatura, revisar lo que ellos van aportando. Y de la literatura actual, pues también las grandes novelas, por ejemplo, esa que a ti te gusta tanto de Jonathan Franzen, sí. Crossroads, que la tradujeron en español, claro, Encrucijadas, sí. Y que es una novela extraordinaria sobre la vida americana también, con todos sus, como en el Lazarillo, todos sus problemas personales, fallos, etcétera, los fallos y tal. Es decir, todo esto es lo que va creando esa verdad humana que nosotros siempre hablamos, que creo que es la esencia de la literatura y que nos permite aportar. Es decir, una cosa es la política, el caos de la sociedad, etc. Pero la literatura sigue explorando la mejor literatura, no la literatura de entretenimiento, que esa simplemente ya es muy superficial. Es muy superficial y tiene ya las respuestas dadas, sí. Mientras que esto no. Entonces yo creo que la literatura tiene un papel que sigue siendo muy importante. Y nos da unas respuestas quizás a problemas que nos encontramos. Claro. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Germán.